días. Vamos a empezar con, con este segundo día de las jornadas del Observatorio 2030 de la UCM. Yo soy Irene Martínez Martín, soy profesora de la Facultad de Educación de aquí de la Complutense y, parte de este observatorio, que muchas gracias aquí a los compas, a las compas, porque se han currado la organización, ¿no? Luis, sobre todo, que nos ha preparado todo súper bien. La mesa que tenemos ahora se llama Nuevos Imaginarios Ecosociales, Deseo, Esperanza y Alternativas. Y de esto vamos a hablar un poco. Me acompañan así en orden Yayo Herrero, Charo Morat y Miguel Brieva. Les voy a presentar brevemente, luego si cada uno queréis ampliar un poquito, pues fenomenal. La dinámica que vamos a seguir es un poco parecida a la del día de ayer. Vamos a hacer 2 rondas de preguntas. Os pido intervenciones breves, centraditas, pues unos 7 minutos más o menos. Y animaros también a dialogar y a interpelarnos, ¿no?, entre nosotras, que al final yo creo que es un poco la clave de estos espacios. Entonces, aquí a mi lado tengo a Yayo Herrero, que viene de la Universidad de Cantabria, activista, ecofeminista, de Ecologistas en Acción, aunque te encontramos colaborando en muchos espacios, en muchos colectivos, ¿no?, como en FUE, yo por ejemplo te conozco desde ahí. Antropóloga, ingeniera, especialista en ecología, economía social, desarrollo sostenible y profesora de la Universidad de Cantabria en la Facultad de Educación, ¿no?, si no me equivoco. También trabajadora de la cooperativa Garubo. Tu trabajo se enmarca en potenciar estas transiciones ecosociales, la educación ecosocial desde hace mucho tiempo. Ha escrito y coescrito más de 30 libros, muchas charlas, ¿no? Creo que ayer una, hoy 2 y así. Entonces, maravillosa energía. Voy a presentar a todo el mundo y ahora seguimos. Charo Morat, licenciada en Ciencias Biológicas, con una trayectoria laboral enfocada, ¿no?, también hacia la ecología, la gestión ambiental, la educación ecológica, la formación. Yo también te conocía por ese lado. Se ha especializado sobre todo en temas de ecología social, naturaleza, sostenibilidad, consumo transformador y agroecología. También creo que eres socia, ¿no?, trabajadora de la cooperativa Garuba. Y una responsable de la campaña Nueva Cultura de la Tierra en Ecologistas en Acción, que es un poco de lo que nos vienes a hablar hoy. Y por último, tenemos aquí al otro ladito a Miguel Brieva, ilustrador y escritor, dibujante, escritor, enamorado de la música, centrado gran parte de su trabajo en la crítica social, política y antropológica de nuestro actual modelo de creencias, el capitalismo, y de su insostenibilidad tanto humana como ecosistémica. Desde sus primeras publicaciones autoeditadas, como en la revista Dinero en el 2002, la revisión de los mitos y dogmas que someten a la sociedad moderna ha sido una constante en su producción, aunque posteriormente, tras su implicación en movimiento ecologista, ha ido transitando desde esa sátira política a la producción más propositiva de nuevos imaginarios alternativos y posibles, que es un poco también lo que te vamos a pedir que abordes hoy. Y ha colaborado como ilustrador y humorista gráfico en muchos medios que podéis cotillear y autor de un puñado de libros. Ahora mismo es miembro del Consejo Editorial de Libros en Acción, la editorial de Ecologistas en Acción, y del grupo musical Os Buenas Noches. Yo creo que fenomenal, lo conocemos. Vale, pues vamos a empezar un poco con este diálogo, este debate. Y la primera pregunta se la quería lanzar a Yayo, recuperando, ¿no?, un poco esa parte tuya de universidad, de profesora de universidad en Cantabria, encargada, ¿no?, de una asignatura de nueva creación. Ahora nos cuentas un poco de dónde viene, valores transversales para la sostenibilidad, ¿no?, si no me equivoco, en la Facultad de Educación. Es verdad que ayer hablamos también de alguna experiencia, ¿no?, de estas asignaturas en otras universidades y salieron algunos ejes comunes y sobre todo queríamos que nos comentaras un poco qué pasa, porque nos encontramos, ¿no?, actualmente en las aulas mucho discurso reaccionario ante estas temáticas. Se nos están colando los discursos de odio, estos discursos antigénero, esto que nos dicen, ¿no?, que es que qué aburrido ya el género, ya estamos otra vez con lo mismo. Este alumnado reacio, ¿no? Y no siempre desde el alumnado, ¿no? También muchas veces nos viene desde nuestras compañeros de facultad o de los departamentos. Entonces, la primera pregunta un poco
¿En qué te has encontrado con esta experiencia tuya en esta asignatura? ¿Qué experiencia también tienes para hacer frente a estos discursos o a estas reacciones? Y bueno, y al final, ¿cómo ves tú que se pueda educar en las aulas universitarias hoy en día, ¿no? En este pensamiento y en esta acción crítica, que al final es lo que hay detrás de estas asignaturas? Que cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Un gusto poder estar aquí y compartir la mesa con la gente que está y con todas vosotras, ¿no? A ver, os cuento un poco el contexto de la asignatura. Es una asignatura nueva que entró yo doy clase en el grado de magisterio y tiene educación infantil y primaria, las dos cosas, y luego el doble grado, ¿no? Y en la Universidad de Cantabria el grado de magisterio tiene bastante alumnado, hay mucha gente que viene y una parte importante del alumnado viene de pueblos, viene del medio rural. Esto es importante para lo que voy a decir a continuación, ¿no? Porque la asignatura se denominaba efectivamente Valores Transversales para la Educación y Agenda 2030, que es el eje que ha cogido la ultraderecha en las zonas rurales para, digamos, poner patas arriba todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, con género, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, un primer elemento, yo llegué a clase, nunca había dado, es una asignatura de primero obligatoria, tengo 2 grupos y los 2 grupos, entre los 2 grupos eran 104 alumnos y alumnas, ¿no? El primer día de clase yo había diseñado toda la asignatura, sí que tenía claro que tenía que pegarle una patada a lo de la Agenda 2030 en cuanto entrara en el aula, quitarla del medio y decir que ya hablaríamos de ello después, pero que no era lo importante de la asignatura. Pero cuando llegué, pues me encontré con un alumnado que en su mayoría tenía un montón de símbolos puestos, adornos, complementos, que yo pensé al principio, digo, madre mía, que 4 meses voy a pasar, ¿no? La experiencia ha sido toda la contraria, o sea, han sido 4 meses maravillosos, yo he aprendido mogollón y estoy deseando que llegue febrero para empezar en curso otra vez, ¿no? Y os quiero contar un poco cómo, bueno, casi de una forma intuitiva, luego sobre la marcha, las cosas que fui aprendiendo con la asignatura, ¿no? Yo me había planteado una asignatura en la que hablaba de la policrisis, crisis ecológica, crisis de cuidados inicialmente, ¿no? Y a partir de ahí desarrollaba pues toda la teoría de valores y ética, ¿no? Yo me di cuenta de que no podía entrar por ahí, porque me iba a generar una especie de muro enorme en el momento en el que nombrara determinadas palabras, y lo que se me ocurrió fue empezar con la teoría de las necesidades, que yo la tenía previsto trabajar en las asignaturas. Entonces lo que hicimos fue compartir un poco toda la teoría de necesidades, sobre todo basado en Max Neff, ¿no? Las 9 necesidades, y claro, lo que me di cuenta es que el alumnado entendía perfectamente que las personas tienen necesidades de subsistencia, de cuidados, de vivienda. Yo lo aterricé bastante a los problemas locales, ¿no? Y cuando revisamos toda la teoría de necesidades, las diferencias que había entre necesidades y satisfactores, vimos un poco la categorización que hace Max Neff de satisfactores sinérgicos, satisfactores violadores, bueno, todo esto planteado teóricamente. Lo que se me ocurrió un poco, hablando también con otra gente, lo que se me ocurrió fue hacer en una clase un taller de escenarios de futuro personales. Entonces dividía toda la clase en grupos y les pregunté qué querrías ser en 2040, cómo querrías ser y qué obstáculos encuentras para ello, ¿no? A mí ahí me relajé mogollón, porque los jóvenes y las jóvenes querían ser buena gente. Querían ser buenos maestros, aspiraban a tener una casa, algunas tenían muy claro que querían ser madres, otras ahora tenían claro que no lo querían ser. Hablé un poco de chicos maravilloso que decían que querían ser, bueno, yo me impartía cuando lo decían, ¿no? Queremos ser compañeros de vida, para algunas mujeres, decían ellos, respetuosos, ¿no? Queremos ser compañeros de vida respetuosos. Había chicas o algún chico que hablaban de las sexualidades no normativas, es decir, querían ser buena gente. Entonces a mí eso ya me relajó un montón, ¿no? Y cuando hicieron la lista de cosas que temían que sucedieran para no para no poder llegar a ser lo que querían ser en 2040 o cómo querían ser,
pues aparecieron temas como la crisis de vivienda, como las crisis económicas, apareció con mucha fuerza las guerras, apareció también apareció tímidamente el cambio climático, pero apareció, y luego hubo algunas otras cosas que aparecieron un poco colateralmente, pero que yo les presenté como problemas y miedos formulados, ¿no? Y a partir de ahí lo que hicimos fue construir la asignatura sobre lo que ellos querían ser y sobre lo que temían. Es decir, construimos todo el relato o toda la formación en torno a la policrisis a partir del mapa de miedos que ellos habían elaborado. Yo cada vez que quería hablar de algo, lo que sacaba era el gráfico que les había devuelto y les decía, como vosotros habéis dicho que os preocupa esto, vamos a hablar de esto, ¿no? Cuando ya hicimos toda la revisión de la crisis ecosocial, yo no nombré ni la palabra ecologismo ni la palabra feminismo durante 2 meses, ni capitalismo, pero hablamos de feminismo, de ecologismo y de capitalismo. Y mi sorpresa fue que en general se entendía todo muy bien, ¿no? Después lo que hicimos fue entrar a la parte de valores y la construcción. Hicimos algo de teoría de valores y de teoría ética para que tuvieran instrumentos conceptuales, pero la pregunta de la que partimos después fue muy sencilla. Es decir, la ética es que aquello que queremos para nosotros en 2040 debiera ser posible para todo el mundo. Nadie discutió esa idea. Y a partir de ahí, pues fuimos trabajando cómo con lo que habíamos encontrado podíamos trabajar esa cuestión, ¿no? 2 o 3 cocinas muy puntuales que yo he aprendido ahí, ¿no? Primero, que el aula puede ser un espacio, debe ser, en mi opinión, un espacio clave para romper eso que ahora mismo es imposible en la sociedad. La gente pisa suelos de realidad paralelos y eso hace imposible cualquier espacio de encuentro político que permita pensar en un futuro en común, ¿no? En el aula hay que estar dispuestas a que de repente salga alguien y diga que es que teme que las personas migrantes impidan que en el futuro su vida pueda ser. Y hay que trabajarlo, ¿no? Pero hay que dar hueco a que alguien lo pueda decir para poder construir precisamente un suelo común. Luego te tienes que romper la cabeza para ver qué les presentas para que, sin caer en lo que ellos identifican rápidamente como adoctrinamiento, tirar de artículos de periódicos, tirar de un montón de cosas que ellos leen, ellos y ellas leen y reaccionan fenomenal ante ello, ¿no? Entonces, estar dispuestos y dispuestas a que en el aula salgan esas cosas y no entrar a discutirlas simplemente diciendo no admito esta discusión en mi aula, cosa que ha pasado en otras asignaturas de la misma facultad, yo creo que es importante. En segundo lugar, no dar por hechas cosas, ¿no? Hay muchos chicos que yo les pregunté, cuando hablamos de emergencia climática, ¿todo el mundo sabe lo que es el cambio climático? ¿Entendéis cuál es su causa estructural? ¿Qué consecuencias estructurales tiene? ¿Lo podemos saltar? Y 2 o 3 tímidamente levantaron la mano y dice, yo si lo repites, a mí no me importa. ¿Qué es lo que está pasando? Todos han tenido, estos chavales de 18 años, 200 talleres sobre cambio climático en el cole. 200. Porque lo que está sucediendo, creo yo, es que hay también una industria de talleres, hay mucho profesorado que no se curra el meter en las asignaturas o que no tiene elementos para meter en las asignaturas estas cosas transversalmente y se delega la educación de género o la educación ante el cambio climático a gente que hace 3 meses daba talleres de cultura de paz, después los da de cambio climático y luego de género. Y se cuentan unas realidades monstruosas y luego se les dice que no cojan el transporte o que los chicos no son tontos y ven que lo que se les está diciendo, además en un tono culpabilizador, es tan absolutamente desproporcionado en función a la magnitud de los problemas que lo que dicen es, mira, déjame que me estás contando una milonga. Les encantó hablar de cambio climático, les encantó ver las consecuencias estructurales y les encantó entender que lo que les angustia y les asusta es normal que les angustie y les asuste y que lo que hay que hacer es buscar soluciones, ¿no? Y por último, ellos se sienten, a mí me contaban, ¿no?, al final de curso que ya teníamos confianza, que se sienten muchas veces como muy infantilizados, ¿no? A mí me encantó que hablaran
tienen dificultades para argumentar, no leen una mierda, y hay que ver cómo hacer que lean dentro del aula y compartan las cosas, ¿no? Pero, vamos, son buena gente, son gente que perfectamente susceptible de organizarse y cambiar las cosas y, no sé, a mí se me ha despertado, ya lo tenía, ¿no? Pero se me ha despertado un amor por la juventud. Absolutamente, yo me he quedado fascinada con los chicos y las chicas que he tenido en el aula, me ha encantado. Hay 3 o 4 que deseo que jamás sean maestros, ¿no? Has de decirlo también así. Pero de 104 no me parece que sea una proporción tan horrible, la verdad. Fenomenal, Yayo, muchas gracias. Sí, esto nos pasa, yo creo, en las facultades de educación. Bueno, has lanzado ideas muy interesantes que recuperaremos ahora después, ¿no? Cómo también dar la vuelta a cómo presentamos estos contenidos, ¿no? En las aulas, cómo ponemos ese foco en la participación de los y las estudiantes, ¿no? Para trabajar todos estos aspectos y cómo realmente construimos el aula como ese espacio de encuentro, de confianza y de cuidado donde poder avanzar. Fenomenal, pues vamos con Charo. Bueno, ya sabes, porque os hemos ido contando, ¿no? Y llevamos tiempo trabajando en el observatorio aquí en la UCM, una línea sobre imaginar, ¿no? Nuevas, esto que decíamos, ¿no? De escenarios futuros. Bueno, pues vamos a imaginar también otras herramientas pedagógicas, ¿no? Para poder trabajar un poco en el hilo de lo que nos venía diciendo Yayo. Y estas jornadas, pues realmente tienen un poquito este enfoque. Queríamos que nos contaras un poquito esto de la nueva cultura de la tierra que estáis trabajando en Ecologistas para promover precisamente estas herramientas, ¿no? Y esta manera de analizar, de generar propuestas y bueno, y no quedarnos solo en enunciar lo que está mal, sino pues qué hacemos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Solamente 2 ideas para empezar del making of, ¿no? ¿De dónde sale la nueva cultura de la tierra? Bueno, el área de educación lleva trabajando juntas, ya yo también ha estado activamente en el área durante mucho tiempo, en cómo transmitir, ¿no? Todo lo que nos pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Por supuesto, las chicos y chicas jóvenes también, pero en general a la sociedad, ¿no? Y bueno, pues como partiendo de un diagnóstico que es bastante poco motivador, ¿no? En el que hay una policrisis muy clara, cada vez más testada con datos, cómo generar esos imaginarios, ¿no? Y las herramientas, ¿no? El saber por dónde tirar, ¿no? Imaginamos una persona, diríamos, que está en su casa, que abre el móvil, que le llega la noticia de Gaza, que luego resulta que la sequía ha arrasado con no sé cuántos cultivos, que de pronto hay una nueva mujer que asesinada. Todo esto, ¿no? Le parece que son un montón de cosas inconexas y que no tienen un marco cultural asociado, ¿no? Que no tienen un marco, además de un marco socioeconómico, un marco cultural que es las gafas a través de las cuales miramos la realidad, ¿no? Entonces, en este marco muy complejo en el que hay muchas interacciones, en que unas crisis se asocian y se interrelacionan con otras, pues nuestra primera idea fue poner luz con unas pocas ideas, cómo podemos tener herramientas para entender lo que pasa. Y que además esas pocas ideas sean propositivas y nos sirvan también para ver hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Entonces, una de las cosas es se parte de un diagnóstico de cómo somos como sociedad, ¿no? Entonces, si identificas que somos individualistas, que asociamos el éxito a la acumulación de riqueza, digo como sociedad, no digo las personas que estamos aquí, que en general pensamos, ¿no? Que el bienestar es asociado a ir al centro comercial, una serie de marcos, o la fe tecnológica, ¿no? Pensamos que en algún momento algo se inventará y solucionará nuestros problemas, ¿no? Entonces, en este marco nos parecía que este marco cultural no sirve para enfrentar la que tenemos encima, la que se nos avecina, ¿no? Que tenemos que generar un nuevo marco cultural, ¿no? Y es por eso, por el título, ¿no? Nueva cultura de la tierra. No significa que haya cosas que tenemos en la actualidad o incluso en el pasado reciente del marco cultural que podamos recuperar.
No es cuestión de arrasar con todo. Pero sí que, en general, tenemos que poner encima de la mesa un nuevo marco cultural para relacionarnos, ¿no? con los otros seres vivos y con las personas que tenemos alrededor, ¿no? Y eso, ¿no? Dentro de vivir en armonía con la tierra y con justicia social, pues es una cosa que se suele decir, pero ¿hacia dónde y con qué herramientas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería un poco la idea de nueva cultura, ¿no? Pero luego también, por otro lado, hablamos de la tierra. Muchas veces nos interpelan, pero es que nosotros pertenecemos a la tierra. Claro, nosotros incluimos la mirada de la tierra desde la trama de la vida, desde que la especie humana está dentro de la trama de la vida y desde una mirada, diríamos, más ecocéntrica, ¿no? Dentro, que obviamente somos seres sociales y humanos y nos interpela mucho el sufrimiento de los que tenemos alrededor más que a lo mejor una bacteria. Pero no deja de ser que tener la idea esa de la trama de la vida es muy importante, ¿no? Entonces, básicamente, las características que tiene la nueva cultura de la tierra, primero podríamos decir que es propositiva. Es decir, que dan unas 6 ideas más una, que luego las voy a simplemente a nombrar para no extenderme, que nos interpelan a mirar desde otro lado, ¿no? A proponer salidas desde otro lado. Pero es que además estas ideas, esta propuesta no es ingenua. Es decir, no es cosas para ser amables, decir cosas que duelen o que hacen, sino que partiendo de un diagnóstico, esas propuestas van como a la línea de flotación. Es transformadora en la medida que proponemos o visibilizamos propuestas, estrategias y medidas, ¿no? Estas medidas tienen distintas escalas, desde la vocación individual de formar parte de colectivos para transformar la realidad, colectivos políticos, en nuestro caso somos activistas de Ecologistas en Acción, pero en una asociación de vecinos podría ser exactamente igual, pero en la idea de poder imaginar qué es lo que tendría que pasar, es decir, qué medidas sociopolíticas tendrían que ocurrir para que esto cambie, ¿no? Porque si no imaginamos o no tenemos pensado las ideas, vamos a, de alguna manera, caer siempre en una situación de medidas, diríamos, parcas, ¿no? Y con poco recorrido. Otra idea es que es accesible. Hemos traducido cosas complejas, o por lo menos hemos tenido la vocación de hacerlo, en explicarlas de una forma, diríamos, accesible a la mayoría de la población, ¿no? Y, por último, es integradora. O sea, tiene un enfoque ecosocial, un enfoque desde la mirada de la crisis ecológica, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de materiales, pero también desde el marco social de las desigualdades, desde los cuidados y desde cómo somos, ¿no? Desde con la mirada esta holística, ¿no? E integradora. Entonces, hemos propuesto 6 ideas más una, siempre decimos 6 ideas más una porque la una tiene truco. Entonces, las 6 ideas son muy básicamente, y no voy a extenderme, en la página web de Ecologistas en Acción hay un folleto que podéis descargar y un libro y un montón de materiales sobre el desarrollo de todo esto, que la primera idea, dado que estamos en situación de translimitación, la propuesta lógica es de crecer en la esfera material y energética. Este decrecimiento o esta propuesta de reducción es asimétrica, es decir, no todo el mundo tiene que decrecer igual. Una de las cosas que tenemos que asegurar es las vidas dignas de la mayoría de las personas, ¿no? Y también tenemos que hablar de una riqueza asociada a ese decrecimiento, todo lo que tenemos que ganar como sociedad en tiempo para la vida, en relaciones sociales, en reconexión con la naturaleza, un montón de cosas que son sugerentes y que este marco cultural y este modelo socioeconómico nos quita. Nos vende muy bien lo que nos da, que son cosas, aparatos y objetos, pero no lo que nos quita. No todo lo que al hilo de este marco estamos, y por eso, bueno, que lo hablábamos hace un rato, ¿no? Está toda una sociedad que está medicalizada y está enferma desde la ansiedad, el estrés, la depresión, ¿no? La segunda idea sería que necesitamos construir equidad en común. Es decir, tenemos que poner en el centro la vida digna de todas las personas. Aquí hablamos también de necesidades humanas, partiendo de las necesidades humanas y de cómo satisfacerlas y cómo, hablando de soberanías, de construcción colectiva sobre cualquier cosa que nos interpela, ¿no? La colectividad como la herramienta fundamental para esta transformación, en la medida que somos colectivos, ¿no?
pues no, nuestro objetivo no va a ser acaparar, sino compartir, ¿no? Diríamos, cuando nos ponemos cara, ¿no? Y recurrentemente nos pasa, pues es más fácil. La tercera idea sería conservar la biodiversidad y la ideodiversidad, es decir, hay muchas culturas de las que podemos aprender muchas cosas, pero la biodiversidad desde una mirada de que somos parte de la trama de la vida, de que somos ecodependientes y que tenemos que pensar en cómo no es cuestión de salvar el planeta, sino de cómo vivir en armonía con el planeta y en equipo, ¿no? Como esa especie de simbiosis, ¿no? De planetaria, ¿no? Y cómo somos una especie más, una especie que necesitamos del resto de las millones de especies con las que compartimos el planeta, pero que estamos nosotros de alguna manera encordiando bastante. La cuarta idea sería vivir del sol actual. Cuando hablamos del sol actual estamos queriendo decir que tenemos que trascender el periodo fósil energético, ¿no? El petróleo, el carbón son la fotosíntesis enterrada en la tierra durante millones de años, que además lo vamos a quemar en muy poquito tiempo. Siempre quedará en las entrañas de la tierra restos, pero la vocación es quemarla todo. Y eso ha generado lo que sabemos, ¿no? Todo el tema del cambio climático. Y bueno, pues tenemos que hablar de renovables, pero hablar de renovables no con las mismas lógicas que los oligopolios energéticos, sino tenemos que hablar de energía con criterios de justicia social, con criterios de redistribución, tenemos que hablar de energía con autoconsumos y con soberanía y fundamentalmente con reducción del consumo energético a escala global, ¿no? Porque no da, ¿no? Con las renovables no da. Y lo que estamos viviendo ahora no es una transición energética, es sumar las renovables a todo lo que había y a todos los consumos que había. Por lo tanto, tenemos que mirar el tema energético desde otro paradigma. Y también tenemos que ver la relación que tiene nuestros consumos, nuestras cosas, con el consumo energético, aunque no lo veamos, ¿no? Y cómo reduciendo el consumo vamos a ahorrar mucha más energía que apagando la luz de una habitación, ¿no? Que es lo que nos dicen. La quinta idea es cerrar los ciclos de materiales. Estructuralmente vivimos en un marco industrial de producción y consumo que genera residuos de todo tipo, gases, líquidos y sólidos, en los que la naturaleza no tiene rutas metabólicas para su asimilación y que se están, acumulando en los mares, en nuestros cuerpos y en todos sitios, ¿no? Y cómo aprender de la naturaleza que cierra los ciclos a escala planetaria y cómo pensar, ¿no? En cómo cerrar esos ciclos, ¿no? Con criterios de cercanía, de reducción y de compatibilidad, de ecocompatibilidad, ¿no? Los plásticos no son asimilables, deberíamos de empezar a pensar cómo buscar desecharlos, ¿no? Y por último, y no la sexta idea que nosotros proponemos, y no menos importante, es poner la vida en el centro. Estas ideas a su vez están interrelacionadas. Poner la vida en el centro significa poner los cuidados en el centro, poner en el centro vidas que merezcan la pena ser vividas, hablar de ecofeminismos, hablar de resolución no violenta de conflictos, hablar de pacifismo, hablar de todo lo que proporciona un bienestar en toda la sociedad, ¿no? Y bueno, pues aquí viene la séptima idea. La séptima idea es el comodín de la llamada, ¿no? Como quien dice, que es, bueno, pues seguramente que nos hemos dejado alguna cosa importante, ¿no? En estas 6 ideas clave vamos a pensar en una idea que propongas tú, que proponga tu colectivo, que puede sumar a la nueva cultura de la Tierra, ¿no? Desde la educación, ¿qué podemos hacer? Desde los movimientos pacifistas que ahora están muy activados por todo lo que está pasando, ¿qué se puede hacer, ¿no? Y desde un poco las ideas clave que pensamos que puede ser que nos hayan quedado fuera. Fenomenal, Charo, muchas gracias, súper clarito y yo creo que también conecta muy bien, ¿no? Con lo que venimos comentando. Vamos ahora a Miguel. Retomamos un poco esta idea de igual que lo que no se nombra no existe, ¿no? Pues lo que no imaginamos no puede ser. Y bueno, sabemos que estás trabajando en un decálogo, ¿no? Para artistas y la idea un poco es que nos puedas contar, ¿no? Cómo o qué propones o qué proponéis, ¿no? En esta idea de imaginar para hacer. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Bueno, es un placer. En realidad no es un decálogo que yo me he inventado ni mucho menos. De hecho, está muy bien ir después de Charo porque literalmente lo que hemos hecho es tomar la nueva cultura de la Tierra como ese eje inspirador o esa brújula a la que seguir, ¿no? La idea era que
bueno, es una inquietud que hemos tenido mucha gente un poco del ámbito de la ecología social, que nos dábamos cuenta de esa ausencia de narrativas poderosas que nos llevaran a imaginar otros futuros, ¿no? Y de algún modo queríamos poner en marcha y azuzar a los creativos y animarles a imaginar en esta dirección y no en un poco en la que está marcada hegemónicamente a día de hoy, ¿no? Entonces, digamos que ya es una primera aplicación muy buena de la nueva cultura de la Tierra, porque es tomarla simplemente para que apunte ese eje, digamos, ese marco en el que luego ahora nos vamos a mover de manera libre y creativa, pero sí necesitamos que haya ese marco, ¿no? Entonces, es verdad que luego completamos estos 6 puntos que ha explicado Charo, pues nosotros digamos que lo completamos un poco, pero ya pensando no tanto en esa visión más holística de la Tierra, sino en quizá dar algunas pinceladas más que pudieran ser inspiradoras para los creativos, ¿no? En este caso, y podría ser efectivamente otras distintas, ¿no? Pero bueno, nosotros se nos ocurrió que eran cosas interesantes, inspiradoras. Por ejemplo, otro punto que podríamos agregar, que no es exactamente un punto tal, pero creo que es interesante a la hora de crear, que es ser consciente de cómo nos desprendemos de los hábitos capitalistas, ¿no? Como una especie de alcohólicos anónimos, pues capitalistas anónimos, ¿vale? Habría que hacer algo parecido a adictos al móvil anónimos, o sea, yo creo que es ¿vale? Y esa idea es un punto simplemente que permite como coger al toro por los cuernos y decir, bueno, a ver cómo nos trabajamos esto, ¿no? Porque el capitalismo no es solo un sistema económico, creo que ya lo sabemos, ¿no? Es como que ha ocupado todo el espacio que hay entre los seres humanos, entre nosotros. Lo que hay es como si nadáramos chapoteando en un lodo que está entre todos nosotros, y eso es el capitalismo, ¿no? Entonces se nos hace muy difícil pensar en otra manera de relacionarnos ajena a ese lodo, ¿no? Por eso, bueno, está bien tener eso inconsciente, que hay que hacer un proceso de deconstrucción, ¿no? Y lo digo así rápido un poco, pero porque son cosas que creo que son sugerentes. Para hacer este cambio de paradigma, de algún modo hace falta algo de lo que los ciudadanos y la cultura occidental ha ido vaciándose y desecándose cada vez más, que es de una cierta espiritualidad o sacralidad o algo, porque si no, eso se construye, no se construye de cero, pero se construye a base de la acumulación de muchos relatos, que realmente van perfilando un estado mental distinto, ¿no? Y creo que de algún modo tiene que enlazar con algo sagrado, superior al ser humano, que de algún modo no es muy fácil de imaginar porque es el planeta y es algo que pertenecemos todos, ¿no? Bueno, pero creo que eso es una cosa que ahora nos da un poco de sarpullidos, porque el pensamiento occidental ha sido muy refractario a esto, ¿no? Puede entenderse incluso por qué, ¿no? Pero creo que ahora eso va a ser necesario. Y luego había dos cosas simplemente como por animarnos. Una es recoger la idea de Jorge Reichmann de que si bien no podemos crecer infinitamente en lo material, pero sí lo podemos hacer en lo inmaterial. Y justamente Charo antes hablaba de justo cómo todas las cosas que realmente nos hacen plenos y felices a los seres humanos son justamente las inmateriales, ¿no? Y por último, destacar que en un marco así diferente realmente recobraríamos la libertad creativa. Por ejemplo, digo esto pensando en los creativos a los que queremos apelar, ¿no? Bueno, pues ahora hay muchos más límites que impone el mercado y de los que casi no nos damos cuenta, o la propia cultura tóxica, que creo que de repente volveríamos a recobrar un nivel de libertad creativa que no nos creemos. Y de hecho, fíjate que todo esto, este decálogo, de algún modo marca límites. Es una delimitación. Pero es que muchas veces es mucho más fácil imaginar cuando hay límites. Eso lo decía Orson Welles, el director de cine, ¿no? Decía que qué pesadilla tener que crear algo desde la absoluta falta de límites. Pero aún, de algún modo esa falta de límites está en nuestro imaginario porque es la falta de límites del sistema, del capitalismo, ¿no? Que va con todo a desbrozarlo todo, ¿no? Por tanto, debemos reivindicar esos límites porque los tenemos. Nuestros cuerpos tienen límites, los ecosistemas tienen límites, en fin, es como poner otra vez los pies en la tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una tradición moderna, digamos, del arte que de repente, a partir del romanticismo y tal, se empezó a reivindicar una idea de arte como absoluto, basado en la individualidad, ¿no? O sea, el artista creaba del cero y era como un demiurgo,
¿vale? Esa idea ha generado también unas corrientes que creo yo que son un poco viciadas, ¿no? Porque ha marcado una tendencia a eso, de la expresividad individual, como si nos podríamos desgajar del mundo y estarnos haciendo pajas mentales o estéticas que realmente además no nos sirven, ¿no? Y además se ha creado un falso canon cultural que en torno a esa idea tétrica de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y entonces hace como pasar como que las verdaderas creaciones artísticas, si tú hablas de todas las oquedades y las oscuridades posibles del ser humano, es como que eres un verdadero artista. En cambio, si hablas de seres humanos normal, vaya coñazo, ¿no? O sea, es una cosa muy disociada y extraña, ¿no? Que yo más bien diría que somos al revés, somos corderos a los que nos han puesto una piel de lobo y estamos tratando de vivir a la contra de nuestra propia naturaleza, ¿no? Bueno, y luego también hay una cosa de la narración. Todo esto, digamos, son como las dificultades dentro del mundo de la narrativa, ¿no? Yo cuando lo hablo con amigos que trabajan en estos mundos, siempre digo, bueno, pero es que las utopías, claro, ahí no hay conflicto, como si el conflicto tuviera que ser que vengan eso, que haya psicópatas asesinos en cada esquina, como si eso fuera un conflicto real dentro de lo humano, como si los humanos no acarreáramos ya de por sí 8.000 millones de conflictos sociales, afectivos, conflictos de interés. O sea, aunque viviéramos en una sociedad bien avenida, el conflicto va a estar ahí siempre, pero es como haber aceptado una especie de drogadura narrativa de la que es ahora difícil bajarse, ¿no? Pero bueno, el caso es que utilizando este decálogo, así un poco como para acotar, pusimos en marcha este proyecto que se llama Ecotopías, que sí cristalizó en un cómic colectivo que hicimos hace un par de años. Lo hicimos pues apoyándonos en dos, aparte de usar el decálogo como eje, nos apoyábamos por un lado en los consejos de gente que lleva pensando sobre estos escenarios de futuro en base a realidad biofísica del planeta, para tener un eje, y luego también en procesos ya de transformación en curso, o sea, procesos activistas en curso, ya sean cooperativas de vivienda, de producción de alimentos, de energía solar colectiva, ¿no? De soberanía energética, etcétera, ¿vale? Y entonces, de algún modo es algo que apuntaba ya yo antes, ¿no? Que hay que elegir qué presente elegimos para proyectarnos en un futuro. Claro, si todo es distopía, 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 pues ya sabemos qué futuro se nos pone delante. Si de repente nos basamos en este tipo de elementos transformadores que ya están en curso, de repente llegamos a otro sitio completamente distinto, ¿no? Pues eso. Hay que decir también que este es el mayor reto creativo posible a día de hoy, y que por eso, de hecho, incluso para los propios creativos que participábamos, fue difícil, pero también fue muy bonito el trabajar en equipo y al menos empezar en equipo, porque yo creo que nos ayudamos a quitarnos mucho los miedos mutuamente, ¿no? ¿Sabes? Nos ayudamos a eso, a animarnos, ¿no? Y luego, pues efectivamente está bien, creo, para que estos trabajos tengan verdadero ancho e interés, pues que cada autor, cada autora, pues elija quizá el tema desde donde quiere abordar esto, un tema que le toque de cerca, que le preocupe, incluso en nuestro caso, pues el nivel de temporalidad al que se querían ir, porque alguna gente pues se quedó en relatos próximos, el 2045, y otros pues a lo mejor nos fuimos adentro de 150 años. Bueno, y un par de cosas, simplemente como pista para si alguien se anima a esto. Creo que hay que hacerlo desde hay que tirarse a la piscina, no hay que hacerlo desde el miedo, y tampoco hay que hacerlo con la angustia que le entraba a algunos de nuestros compañeros, como de querer definirlo todo. Entonces, si lo quieres definir todo y además contar una historia que sea interesante, es que te vuelves loco. Y entonces dices, pero bueno, en este futuro hay internet, no hay internet, no sé, hay miles de posibilidades. Se dice tú, como es simplemente apuntar, pues ya está, hay que también relajarse y disfrutar, ¿no? Y luego, con respecto, por cerrar, al título así un poco de esta charla, ¿no? Esa idea de deseo, esperanza, alternativas, es que es como un círculo virtuoso. Yo creo que si conseguimos mostrar alternativas, eso genera esperanza, que a su vez azuza el deseo, que a su vez incide en que haya más alternativas, aunque seamos capaces de creer. O sea, es una especie de
círculo virtuoso en el que yo creo que da igual por dónde empecemos, pero el caso de, digamos, de poner en marcha ese ciclo, ¿no? Porque se va a realimentar, se va a ir enriqueciendo cada vez progresivamente. Fenomenal, muchas gracias también, Miguel, súper clarito. Me quedo con esta frase, ¿no? De qué presente elegimos para proyectar ese futuro que ahora retomamos. Tenemos, vamos, media horita para lo dejar un poco también de espacio al diálogo. Y bueno, vamos a volver a Yayo, si te parece. Bueno, puedes recoger alguna de las intervenciones que han hecho, si te apetece comentar. Y bueno, yo desde mi parte sí que quería a lo mejor abordar un poco más ese enfoque de necesidades, ¿no? Que has partido diciendo. Y además yo me he apuntado ahí algunas ideas, porque es verdad que bueno, que en las aulas yo creo que nos pasa, ¿no? Esta sensación también de ver a la gente que nos está escuchando, ¿no? Con este desasosiego muchas veces, decir, pues es que estos profes, que no sé qué hacer, este mundo es una mierda, ¿a dónde vamos? Y entonces, o estos otros discursos que decíamos, ¿no? Más reaccionarios de, no, este tema no me interesa, esto es aburridísimo o no me interpela para nada. Entonces, bueno, retomar un poquito este enfoque de necesidades, si nos puedes contar un poco más, sobre todo para qué nos sirve, ¿no? Tú has hablado de la juventud, tenemos que conocer a la juventud, qué les interesa, dónde están, qué les preocupa y cómo nos acercamos, ¿no? Como también a lo mejor la estrategia precisamente está ahí, ¿no? No nombrar el feminismo, el capitalismo, lo neoliberal, pero trabajar y pensar sobre ello. No lo sé, son dudas que me surgen, la verdad. Y luego, bueno, si tienes algunas otras herramientas pedagógicas que quizás compartas o que son complementarias, ¿no? A este enfoque de necesidades y sobre todo aterrizándolo al aula universitaria, ¿no? Por volver al contexto en el que estamos, pues ligado a toda esta parte también, ¿no? De las pedagogías activas, participativas, feministas, ecosociales que conocemos. Bueno, gracias a ti. A ver, bueno, primero, plantear, bueno, voy a plantear algunas cosas que van a entrar también en diálogo con algunas de las cosas que se han planteado, ¿no? El enfoque de las necesidades es bueno, primero decir que yo nombré el feminismo, el ecologismo y el capitalismo después, cuando ya habíamos bajado la barrera y había, digamos, no era un significante vacío que habían rellenado de alguna manera, sino que tenía una materialidad y una conceptualidad, una concepción detrás, ¿no? Pero decir que el enfoque de las necesidades yo lo utilicé porque es una teoría que yo podía poner referencias, tenía documentos escritos, pero en realidad el enfoque de las necesidades es el enfoque de la sostenibilidad de la vida, porque entra fenomenal. Es decir, tú llegas y hablas de cuerpos vulnerables que necesitan comer, beber, energía, cuidados, que necesitan salud, que necesitan educación, porque hay que aprender a vivir igual que hay que aprender a morir, ¿no? Es decir, y todo el mundo lo entiende. Y si eso además lo colocas en una trama de la vida que tiene límites y se comprende, que es muy fácil comprender, que no hay economía, ni tecnología, ni vida humana posible fuera de aquello que regenera el aire que respiramos, o aquello que regenera el agua que bebemos, o aquello que permite que se produzcan los alimentos y que el sol sea captado por una planta, o fuera de aquellos minerales que nadie ha fabricado y que solo extraemos, y lo entienden fenomenal, pues al final es fácil que se entienda que la vida humana no se sostiene sola, que hay que sostenerla intencionalmente, y que necesitamos políticas, culturas, economías y educaciones que pongan la vida en el centro, que no es un eslogan ni una promesa de felicidad, sino es un compromiso, digamos, con lo que hace falta para que ellos, ellas, cualquier persona pueda mantenerse vivo y pueda mantenerse vivo, digamos, no de cualquier manera, sino de una forma digna, ¿no? Entonces, el enfoque tiene eso, que es una cosa que todo el mundo entiende y que puede parecernos aquí que es algo muy obvio, pero para mucha gente, no solamente gente universitaria joven, sino en espacios donde, por ejemplo, estamos haciendo talleres de transición ecosocial justa con colectivos muy precarios, es de repente un descubrimiento que te cambia totalmente. Y te cambia totalmente porque rompe con una lógica
que nos ha hecho aprender en nuestros marcos culturales y desde hace un montón de tiempo a mirar la Tierra como si estuviéramos por encima y por fuera de ella, pero que nos ha hecho también a mirar nuestros propios cuerpos como si no fueran cuerpos dependientes de una sociedad que los mantiene vivos. Entonces, comprender la ecodependencia, la vulnerabilidad y la interdependencia es un asunto clave para poder repensar la vida en común y poder repensarla desde los problemas que atravesamos, ¿no? Yo creo que una virtualidad que tiene esto es que también nos permite trabajar la urgencia desde otra forma. Las miradas ecologistas han trabajado la urgencia como la urgencia de frenar el cambio climático, la urgencia de detener la crisis ecológica, pero ojo, también la urgencia de frenar las muertes en el estrecho, también la urgencia de frenar la precariedad que la gente vive ya, ¿no? Es decir, a mí esto me parece que es la virtualidad de las miradas ecofeministas, que mira la vida concreta ya existente y mira la vida, digamos, desde un lugar de mayor abstracción, que es la vida política, la vida social y la vida al futuro, ¿no? Y yo creo que esto los chicos y las chicas y las personas precarias lo agradecen un montón, ¿no? Un elemento que tiene el enfoque de necesidades, que para mí, digo, es el enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Es que permite abrir hueco a los malestares. O sea, y aquí entro un poco en diálogo, no digo que se había dicho así, pero me parece que es importante hablar de esto. A mí me parece peligroso o poco eficaz prometer felicidad. O sea, porque las personas ni vamos a ser felices todo el tiempo, hasta teniendo lo que hace falta para estar vivo, te deja la persona a la que quieres, se muere una persona a la que quieres mucho, o suceden cosas alrededor que objetivamente están siendo horribles. Es que los chicos y las chicas están mirando una realidad horrible alrededor. Y si alguien les promete felicidad sin un proceso político radical que pugne por hacer posible esa felicidad, los chicos y las chicas lo entienden como una cosa, como un discurso que no tiene materialidad, que no tiene anclaje, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, abrir hueco al malestar, abrir hueco al dolor, abrir hueco a lo que sienten. O sea, yo, por ejemplo, en el aula me di cuenta, el día que estaba hablando de la desigualdad y de la precariedad, hubo como 5 o 6 alumnos y alumnas en cada grupo que se les saltaron las lágrimas. Y se les saltan las lágrimas porque estas personas que vienen al aula tienen vidas y tienen relaciones y tienen desgracia en la casa, pueden tener un entorno violento, pueden tener un entorno precario. Es decir, hay mucha gente que está en este momento en una situación de precariedad estructural brutal, que no se reconoce como pobre, porque queda fatal decir que eres pobre en una sociedad de la japicracia, donde expresar tu vulnerabilidad, tu dolor, se vive como un fracaso individual, pero las hay. Digo que esto es importante reconocerlo y ponerlo en marcha, porque una transición ecosocial justa no es un proceso de empobrecimiento basado en la autosimplicidad voluntaria, para alguna gente lo será, pero una transición ecosocial justa es la única forma en la que mucha gente ya precaria puede aspirar a tener una vida decente. Lo digo porque la cuestión de clase, la cuestión de clase es fundamental en este tema, ¿no? Me refiero a la desigualdad estructural que existe y que se encarna en las vidas. O sea, hay chicos y chicas en las clases cuyos abuelos no tienen dientes porque no pueden pagar una dentadura postiza. No, ese elemento de meterse hasta aquí en lo que se está viviendo, a mí me parece que es clave para poder conectar y generar un proceso esperanzador, porque es esperanzador en el sentido de que espera y se abre a la posibilidad de que las cosas salgan bien construyéndolas, ¿no? Y a mí eso me parece que es clave. Un último elemento, decir que en este momento a mí me parece que trabajar los temas de paz es fundamental, ¿no? Los chicos y las chicas, y sobre todo los varones, tienen pavor a la guerra en este momento, porque han visto las imágenes de los jóvenes ucranianos que se los llevan a la fuerza, porque están viendo, y yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar el patriarcado, viendo un poco lo que había en la clase, lo empecé a trabajar desde la guerra. Y les puse las fotografías de las placas que hay en todos los cementerios franceses, donde hay listas interminables de varones de 20, 21 años que fueron sacrificados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y lo que empecé a hablar de patriarcado y mencioné la palabra diciendo esto es lo que hace el patriarcado
con los varones a los que considera menos valiosos. Y trabajamos el patriarcado como un modelo que ejerce la violencia sobre aquello que te sostiene. Sobre un modelo, como un modelo que lo que hace es ligar tóxicamente el amor con la violencia, los cuidados con la violencia, ¿no? Y pusimos 5 lobitos, por ejemplo, que es una película maravillosa, en donde no hay ni malos malísimos, ni buenas entregadas y sacrificadas, sino seres humanos que cuidan, y tenéis que haber visto cómo lloraban algunos de los chavales viendo la peli, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que conectar con la vida y conectar también con el sufrimiento y con el dolor es clave, porque no ha habido ninguna conquista social que no haya partido de una experimentación y la colectivización de un malestar, ¿no? Es decir, hay emociones que son muy agradables de vivir y otras que son más desagradables, pero son tan humanas como las otras, ¿no? Y compartirlas genera como una especie de comunidad que se convierte en un sujeto colectivo capaz de pensar en hacer cosas, ¿no? O sea, ha sido un poco mi experiencia, ya os digo, en el Angla, pero también en los espacios donde estamos hablando con gente que está en situación de calle, con personas migradas, ¿no? Que de repente te cogen y te dicen: yo pensaba que la ecología no tenía nada que ver conmigo y me acabo de dar cuenta de que está en el centro de mi desgracia, ¿no? Y dices, yo creo que hay ahí. Y creo además que para las personas docentes es muy guay también. Es decir, que le da un sentido al trabajo, a la preparación, al hablar con otra gente, que te coloca en un lugar en el que la actividad docente se transforma en una actividad súper motivadora, placentera, ¿no? Y disfrutona también. Importante. Sí, para la docencia. Muchas gracias, Yayo. Nos quedamos, con estas ideas que nos trasladas, esta frase, ¿no?, que has dicho ahora casi al final, generar comunidad para pensar en colectivo, ¿no?, para pensar y hacer en colectivo. Pues nada, Charo, pasamos por aquí a seguir abordando un poco, ¿no?, estos puntos que nos planteabas de esa nueva cultura de la tierra. Igual estamos en la universidad, ¿no? Pues cómo aterrizamos esto en estas paredes de la academia, y sobre todo también a la parte de la docencia, ¿no?, que nos interpela también, o sea, cómo podemos aplicar, ¿no?, estos puntos o esta reflexión, esta nueva narrativa o estas narrativas contrahegemónicas, ¿no?, que nos planteabas. No sé cómo lo ves. Bueno, lo primero que se suele hacer cuando se alerta de estas situaciones, la necesidad de hablar de sostenibilidad o de justicia social, es crear una asignatura o una materia, ¿no? Y esto en general, aunque es un comienzo, si no permea el resto de las disciplinas con esa mirada, pues de alguna manera es una María. Entonces, ahora mismo acabamos de hacer una guía para formación profesional porque ha salido una materia de sostenibilidad para todos los alumnos de grado medio y grado superior, ¿no? Y claro, esa materia encima se le da a un profe que es el que menos horas tiene, el de FOL, el de no sé qué, y de pronto le cae un marrón de 3 pares de narices, y eso se quiere además que sea transformador y que sea transversal a su día a día, a la día a día de una formación técnica, ¿no? Podríamos poner un símil en la universidad. Es decir, esto, la mirada ecosocial tiene que permear todas las disciplinas, porque es un marco en el que el futuro no va a ser como el presente. El marco, diríamos, de la policrisis va a cambiar todo. Y entonces, al cambiar todo, no podemos seguir con las mismas herramientas. Estamos, por ejemplo, teniendo una idea, y es que las facultades económicas tienen un departamento o un profe de economía ecológica y el resto de las materias o el resto de las horas lectivas son capitalismo menos. O la facultad de agrónomos tiene un departamento de agroecología que es el profe raro o la profe rara, y no en grueso de lo que se está impartiendo, o sea que es agrocapitalismo, ¿no? Agroindustria, etcétera, ¿no? Entonces yo no digo que este tipo de iniciativas, y que es como comenzar por algún sitio, no valgan, ¿no? Pero
el máster de educación. El máster de educación habla poco de ecosocial. Entonces, estamos formando a un profesorado, ¿no? Incluso el grado de maestros, ¿no? Para un contexto futuro diferente. Nos deberíamos de estar haciendo preguntas, ¿no? Preguntas sobre qué va a cambiar esta policrisis o esta situación de vulnerabilidad de muchas personas, también nuestra práctica diaria, ¿no? Y eso es como muy complicado porque vivimos embuidos en ese fango que decimos, que es lo más fácil, ¿no? Tirar un poco para adelante, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay muchas disciplinas que hay que poner en valor, como la agroecología, la economía ecológica, la salud ambiental, todo el tema de la educación ecosocial. Y ahí hay mucho escrito y mucho de lo que se puede tirar, ¿no? Y tendríamos que poderse plantear en las universidades trascender un profe guay formado con un algo que sea más transformador y que incluya de alguna manera todo de una forma transversal. ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro de las infraestructuras con una escasez mineral y energética? Pues a lo mejor. ¿Vamos a dedicar los minerales escasos a un escapismo a Marte o vamos a dedicarlos a paneles solares lo más sencillos posibles o algún tipo de necesidad tecnológica sanitaria? Ese es el marco en el que estamos ahora. Y tenemos que ver dónde están los intereses capitalistas y dónde están los intereses como sociedad, ¿no? O cómo vamos a alimentar el mundo, que ya no lo alimenta, pero no por falta de distribución y de legislación justa, sin petróleo, ¿no? Porque el actual modelo de agrícola está basado en comer petróleo prácticamente, ¿no? Bueno, pues es que claro, es como darle la vuelta a un calcetín. Y la universidad no puede estar al margen de todo esto. En general, todos los espacios de educación y de formación tienen que tener claro un diagnóstico y sobre ese diagnóstico actuar y dar los contenidos. En general, la fe tecnológica creo que está muy presente en las universidades. Creo que no solo por esta carrera de digitalización de todo, en general está muy presente. Y creo que hay una idea muy fundamental y es que muchas veces desde las universidades, especialmente las disciplinas más técnicas, se buscan soluciones tecnológicas a problemas que son sociales o socioeconómicos, ¿no? Se busca un coche eléctrico como solución teóricamente verde cuando es un problema socioeconómico la movilidad en la ciudad. Y cuando no cambiamos el paradigma de la movilidad en la ciudad. O no podemos transmitir soluciones que no son universalizables. Es decir, nosotros a veces hemos dicho en el ecologismo hay que comprar alimentos ecológicos. Le vas a decir, como comentaba yo, a una familia vulnerable que coma alimentos ecológicos, lo que debería de ser es el marco general de la agricultura y de la alimentación agroecológico, pero mientras no lo sea, tenemos que hablar de otras cosas para llegar a todas estas personas que lo pasan mal. Y que les estamos hablando, no digo nosotras, pero les estamos hablando de coches eléctricos, les estamos hablando de alimentos ecológicos o que se compren una camiseta orgánica que cuesta 200 euros, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy interiorizado el tema de clase social y tenemos que ver que si en un mundo cambiante en el que la escasez se va a imponer, el decrecimiento no es una opción, va a haber menos disponibilidad material, si seguimos en esta carrera de acaparación cada vez en manos de menos personas, o pensamos colectivamente de una forma participada y democrática que en este contexto, cómo dar voz a todo el mundo para trabajar en esto. No sé si es en la universidad, pero es en todos sitios, ¿no? Fenomenal, sí. O sea, muy claro, yo creo también, ¿no? Que son los retos de esta universidad, si queremos, ¿no? Esta universidad pública que sea parte de la sociedad, que es un poco lo que venimos hablando también en estas jornadas. Yo creo que lo has dicho muy claro, ¿no? Que tiene que ser, que está comprometida, tiene que ser parte también de ese bien común del que estamos hablando. Y bueno, por recuperar un poco que ha salido, ¿no? En las intervenciones esta perspectiva interseccional, que no se nos puede olvidar en todo esto, nos estamos nombrando la clase como algo imprescindible, ¿no? Para entender también que
todos estos procesos, pero la clase que se nos cruza además con todos los demás ejes de opresión y de privilegio. Vamos con Miguel de nuevo y vámonos otra vez a esta imaginación y estas utopías, ¿no? Que nos ayudan a salir un poco de esta ecoansiedad que nos da a veces. No sé, ¿cómo piensas, ¿no? O por qué, desde esta experiencia que nos contabas, ¿no? De estos procesos creativos, colectivos, ¿por qué nos cuesta tanto a veces, ¿no? Imaginar estos otros mundos que, bueno, lo has dicho, ¿no? Otros mundos son posibles y ya están ahí. O sea, solo hay que saber buscarlos a veces, ¿no? Y cómo podemos activar esta parte, ¿no? De imaginar o de imaginarnos y también vinculado un poco a lo que estábamos hablando más, que los espacios universitarios, a las aulas, a la docencia. ¿Podéis comentar por ahí? Bien. Creo que hay un concepto que puede ayudar, porque yo creo que los seres humanos no somos muy conscientes de lo que somos, ¿vale? Para empezar, hay problema, quiero decir, un poco clase de antropología. De hecho, hace poco me encontré una influencer en Instagram que es antropóloga y que está un poco... Digo, bueno, pues mira, está guay que se habla ese melón en estos medios más masivos, ¿no? Pero de algún modo, igual que se entiende la frase esta de somos lo que comemos, ¿no? Cuando pues la gente que efectivamente que busca un cambio en la producción de alimentos y tal, yo creo que hay otra cosa que es todavía más importante, que es somos literalmente lo que nos contamos, ¿vale? Digo, para explicar por qué quizá nos cuesta tanto imaginar otros mundos, ¿no? Y voy a tratar de explicarlo. O sea, el ser humano, de algún modo, en su proceso de evolución se desgaja de la naturaleza. Los animales se mueven por instinto, tienen, digamos, como su propio manual de instrucciones y actúan sin pensar, ¿no? Pero los seres humanos, al salirnos de la naturaleza, de algún modo hemos sustituido el instinto por una red de relatos que nos dice qué es lo que somos y a dónde tenemos que ir. Y eso está todo el rato en una fluctuación constante cultural, ¿no? Entonces, es verdad que ahora tendemos a pensar que los relatos, pues es eso con lo que pasamos las noches, lo que nos echa en Netflix, el pienso que nos echa en Netflix, ¿no? Pero claro, no, eso no es simplemente una cosa para pasar el rato, eso nos está conformando, eso está literalmente conformándonos y programándonos como personas, las expectativas que tenemos, los miedos, etcétera, ¿no? Claro, si pensamos cómo son los relatos hoy, los relatos que masivamente consumimos en las plataformas, las novelas y tal, ¿no? Pues pasa una paradoja. Por un lado tenemos más relatos de los que nunca ha habido en la historia de la humanidad. Pero por otro lado son relatos mucho más homogéneos y unidireccionales de lo que nunca han sido. Y además son relatos que a menudo todos esconden la misma moraleja. Es decir, que ni siquiera es un dispositivo de conocimientos variados, sino que al final el conocimiento es muy raquítico y siempre nos dice un poco lo mismo, que es no hay alternativa, consume, adáptate. Esto es lo que hay, ¿vale? Un poco... Si lo pensamos, ¿no? Por ejemplo, todo, pues eso, las plataformas, ¿vale? Pues son todos relatos que son absolutamente antropocéntricos, siempre ocurren en ciudades, en ambientes urbanos, siempre son nuestras paranoias de seres humanos, nuestras locuras, nuestros delirios, ¿no? Nunca aparece la naturaleza más que como elemento pasajero o anecdótico, y es sobre todo una autorreferencialidad total, ¿no? Pues comprar carreras de coches, o hay que ligarse al chico más guapo, a la chica más guapa, o ganar mucho dinero, tener éxito, o sea, eso es todo el rato, o ser un héroe, ¿no? Pero un héroe en la peor versión y en la más irreal, ¿no? Entonces, de algún modo, todos esos relatos nos colocan fuera del mundo. Los relatos y las narraciones de tradiciones ancestrales de todo alrededor del mundo siempre de algún modo han estado apegados al territorio. Eso era muy importante. Y nosotros somos la primera cultura que no solo nos desgajamos del territorio, sino del planeta, o sea, de la naturaleza, de todo. O sea, es un delirio total, ¿no? Y bueno, y por acotar ya un poco esto, yo siempre hablo como de los mitos subterráneos que hay debajo de toda esta multiplicidad de relatos que en el fondo son todos muy pobres, ¿no? Yo siempre hablo de 3 mitos que son, el primero es el del crecimiento ilimitado,
el segundo es el capitalismo como sistema natural, una locura, y el tercero es un poco la cosa esta del hombre es un lobo para el hombre, ¿no? O sea, que en el fondo son todos relatos que vienen del patriarcado, ¿vale? Y de ese cambio de paradigma un poco que también apuntaba Yayo, ¿no? Y que luego, pues, que hablan de que el hombre está por encima de la naturaleza, el hombre está por encima de la mujer, y luego nos hablan de la meritocracia, como si el capitalismo obedeciera a leyes meritocráticas y no a otras hereditarias y mucho más turbias, el individualismo también como estado natural humano, que una vez más sabemos que es una falacia, una idea de libertad absolutamente viciada, que carece de libertad porque es una falsa libertad individual. Bueno, entonces básicamente toda esa malla de mitos construyen dos imaginarios oficiales a los que nos vemos sometidos todo el rato, que es uno, el de la publicidad, podría ser el tecno-optimista, todo va a ir bien, lo vamos a solucionar todo con tal, que es un imaginario que por lo demás casi no existe, más en la publicidad, ¿no? Pero sin embargo en la narrativa el que sí existe es el del colapso, ¿no? El relato del apocalipsis, ¿no? Entonces, claro, si estamos alimentándonos a base de estos dos imaginarios, uno completamente falso, que en el fondo sabemos que es falso y publicitario, y el otro que es muy real, pero que es terrible, pues claro, es lógico que estemos absolutamente atados de manos y pies, ¿no? Bueno, por eso es necesario un poco abrir ese tercer imaginario, que es el único que nos sirve, ¿vale? Que ya lo han comentado Yayo y Charon, y que podríamos resumirlo en esta idea ecotópica, ¿no? En que lo posible y lo deseable se unen, ¿vale? Y en el que pisamos nuevamente el suelo, ¿no? Y ahí hay que enfrentarse un poco y hay que reconectar con el deseo, digamos, yendo ya a la segunda parte que has dicho de cómo generar eso. Vale, si nos fijamos, toda la maquinaria del capitalismo se basa en manipular, en zarandear nuestro deseo, pero es zarandear nuestro deseo hasta que nuestro deseo es el de cualquier otro, es el deseo hegemónico, ¿vale? Que en el fondo es la negación del deseo. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, yo cuando he trabajado en talleres con estos temas, pues claro, yo hago mucho hincapié en tratar de, por lo menos, tirar de esos hilos, de ese deseo profundo, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo con Yayo en la idea de tirar de esos malestares. O sea, que esos malestares sean a los que les demos la vuelta como un calcetín, como ha dicho Charo, ¿no? Y un poco pensar que ese decrecimiento no es una precarización, sino lo contrario, que actualmente ya vivimos en una gran precarización y que desde el trabajo explotador al que nos vamos a someter, de la soledad estructural de las ciudades, de la falta de sentido general, del miedo hacia el futuro, lo que hay que hacer es utilizar eso como ariete para darle la vuelta, ¿no? Como una cosa que se me ha ocurrido antes de Charo, ¿no? De esta idea de ahora todo el mundo quiere ser un rico, ¿no? Pues dices, en realidad, ¿con qué poco se conforman los ricos, ¿no? O sea, vamos a darle la vuelta, porque es que justamente el dinero es lo que no satisface nada. Pero bueno, como vivimos en una sociedad volcada al vacío, pues es verdad que parece que ese vacío se llena momentáneamente con paletadas de vineo, ¿no? Pero efectivamente sabemos que tenemos las alternativas en la mano, técnicas, sociales, etcétera. Hay un enorme abanico de alternativas, son perfectamente factibles a nivel biofísico y material, nos permite asegurarnos un futuro y por tanto nos podemos dar cuenta de que es más un problema de voluntad política y económica. Entonces eso ya no es una maldición, ya es algo que podemos trabajar políticamente, a lo mejor desde estos lugares de catarsis colectiva, un poco como ha comentado Yayo, que yo creo que efectivamente es lo que yo decía antes también del instituto de mi hijo, o sea que en lugar de problematizar separadamente las cosas, hacer un tratamiento unitario en el que también se mojen los adultos, ¿vale? Pero poner en valor eso, este nuevo modo de vida que nos podemos inventar, que en casi todos los sentidos es muy superior, aunque con menos impacto en el planeta, ¿no? Y luego, por último, también estoy de acuerdo en que este tipo de actividades, cuando se hace con chavales, tiene que tener, como ha dicho Charo, un enfoque general, algo transversal, un seguimiento permanente. O sea, no puede ser el día de la paz
o el Día del Medio Ambiente, y que un discurso vacío, carente de conexión con la vida, carente de ideas y proposiciones. Eso yo creo que los chavales se dan cuenta y lo rehuyen. O sea, que creo que también hay que ver bien que sea honesto y potente la propuesta que hacemos con los chavales. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, gracias a todas porque estamos clavadas en tiempo, o sea, todo muy bien. Nos hemos portado bien. Bueno, por rescatar también algunas ideas, ¿no?, que nos decías ahora. Bueno, creo que coincidimos, ¿no?, con esto de traer los malestares que muchas veces dan miedo, pero que es una herramienta pedagógica interesante e importante. Hablamos de procesos, ¿no? Tú lo acabas de decir ahora mismo, ¿no? La educación es proceso, no es una cosa que hagamos un día y ya está. Y entonces, bueno, creo que cada una lo habéis dicho desde vuestro punto, ¿no? Desde vuestra experiencia, pero estamos de acuerdo en que son procesos. Y bueno, y rescatar también, que yo creo que son elementos en común que habéis estado señalando, ¿no? La necesidad de trabajar en este triángulo, ¿no?, que muchas veces hacemos en educación, ¿no?, de lo individual, lo colectivo y la incidencia política, y que tiene que ser, bueno, un triángulo, un círculo, pero algo que esté en constante relación o interrelación. Voy a dar la palabra por si hay alguna cuestión, algún comentario que se quiera trasladar por la sala, si a mí le apetece. No. Muchas cositas que no sé cómo plantearlas porque tengo un... O sea, a mí lo que me sale es de alguna manera lo estamos haciendo mal. Que aquí estemos 2 o 3 profesores de físicas, químicas, matemáticas, biología, que no haya ningún alumno. O sea, a mí me llama a la reflexión. O no está tan claro que esto no es tan insostenible y tenemos que cambiar el mensaje, o este mundo que está tan perdido que en la universidad no hay nadie que se esté planteando esto y vamos a vivir lo que podamos porque vamos hacia el desastre total. Entonces, yo como personita única, abogo más porque no está tan claro que esto sea insostenible. O sea, no lo tiene tanta gente tan claro. Entonces tenemos que, de alguna manera, buscar, o sea, y en esto, o sea, que ayer dijeran que solo el 15% de los grados, después de un esfuerzo supremo de intentar poner en marcha la asignatura de sostenibilidad, lo han puesto en marcha, o que aquí seamos incapaces de sacarla, esta asignatura, o sea, que no haya ningún tipo de voluntad, habiendo una ley que nos obliga a ello, a revisar todos los programas, que no seamos capaces, o sea, que no haya una conciencia medio colectiva de que todos nos tenemos que preguntar qué concho le estamos enseñando para si todo esto es tan insostenible, no sé, o sea, de alguna manera yo creo que tenemos que dar pasitos para atrás nosotros, también. O sea, y esto desde esta mirada crítica. Y luego, o sea, para Yayo, y esto es algo que, o sea, que lo pongo en relación un poco con la charla esta que dimos, o sea, que hicimos dentro también del observatorio sobre que habló Amador, sobre el deseo, sobre qué está, o sea, deseos profundos, qué es lo que ha cambiado en la juventud que les haga no tener ningún tipo de conciencia colectiva o no agarrarse a nada colectivo, no tener ningún
volvemos a la figura, no tener un pueblo, ¿no? El pueblo y las fiestas. Yo, pues, el colectivismo, si ya, o sea, tú que lo has tratado, o sea, tú que has, que has tenido esta suerte de poder plantear desde las necesidades, desde Max y los satisfactores, que me parece, bueno, claro, luego aquí estamos o sea, imagínate, yo tengo que dar química analítica, cómo les planteo esto de las necesidades. O sea, si tú ves algún tipo de cambio en este deseo, ¿no? En ese deseo de que ellos que desean, si de alguna manera proyectan algo más colectivo, o si esa necesidad del otro y de la otra se refleja así fácilmente, o hay que rascárselo. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Me ha gustado mucho ese giro estratégico de Yayo que planteaste, empezar por las necesidades para no activar esas resistencias simbólicas tan automatizadas y no caer en esas trampas. Y sobre esto tengo primero una pregunta muy concreta, luego una idea que va a terminar en una pregunta, lo prometo. La primera es respecto, por ejemplo, a los usos terminológicos, la terminología que utilizamos. Tengo una percepción de que, por ejemplo, el concepto de crisis, cuando se vuelve normalidad, empieza a ser disfuncional. No sé si compartís un poco la idea de que hablar de crisis ecológica, crisis humanitaria, cuando es la norma y la estabilidad, llega un momento en el que parece que ni siquiera desde los ecologismos de los movimientos sabemos de qué hablamos exactamente. Porque si una crisis no es un espacio de tiempo aislado entre dos formas de normalidad, casi no se entiende. Pero la segunda tiene que ver con una reflexión que, de nuevo, apela a cómo acercarnos, cómo comentar, cómo proyectar y cómo evitar ser rechazados. Tengo una sensación de que también desde un punto de vista antropológico hay dos cosas muy elementales. Una cosa es la autoconservación, que nos apela de cara al riesgo, pero otra cosa es la autoafirmación, que nos interpela para la producción de sentido. Somos seres simbólicos que no necesitamos solamente sobrevivir, sino darle un sentido discursivo, narrativo e imaginario a nuestra existencia. Tengo la sensación de que desde el ecologismo muchas veces hemos puesto mucho énfasis en la autoconservación, en las lógicas de la conservación, de la observación y de los cuidados, que en cierto modo todas ellas integran esta idea de protegernos frente a ciertos peligros, ¿no? Pero como hablábamos antes, hay un elemento de amor a la vida, amor al riesgo y amor a la aventura que creo que no cuadra exactamente la lógica de los cuidados, y que creo que los chavales que están ansiosos de mundo no quieren solamente seguridad o cuidados, quieren aventura, quieren riesgo. Y creo que, por ejemplo, los mercados bursátiles y los valores y las microinversiones en las que se están lanzando muchos chavales ahora con las criptomonedas y cosas ahí, puede responder a esta necesidad de riesgo. Entonces ya, esta es la pregunta, es ¿desde dónde ofertamos una aventura vital, un amor hacia el riesgo que sea convergente con el criterio de un ecologismo feminista? Pues si queréis... Sí, venga. Sí, bueno, ligado un poco a la apelación un poco que ha hecho John, ¿no? A qué está ocurriendo y a dar pasos atrás. Simplemente ayer en las dos mesas surgió permanentemente el tema del conflicto, ¿no? Y no estaba originalmente planteado, pero bueno, vimos que sobre todo las experiencias estaban llenas de conflictos y algunos que no habían acabado de la manera más satisfactoria. De hecho, pues había una experiencia que había sido bueno, pues muy dificultada, ¿no? Hoy las tres habéis hablado de conflicto, ¿no? De esa idea de conflicto y de sacarlo a la luz. Y entonces me vuelvo a lo que ha comentado antes John y bueno, pues con esa idea un poco de derrota de las pocas personas que estamos hoy aquí, o lo poco que interesa, porque, bueno, pues ayer todos esos conflictos surgían también de esa, del poder, ¿no? De cómo a veces esto implica ir contra el poder
Y aquí un poco es lo que venía a contar, ¿no? Cómo se mete esa idea de conflicto con el poder, ya no solo conflicto entre iguales, que es muy necesario sacarlo, esa resolución no violenta del conflicto de sacarlo, sino a veces el conflicto con el poder, que a veces es violento, porque no hay una forma de tenerlo violento y que da miedo, aunque también está ligado a esa idea del riesgo, lo digo por... a veces un compañero decía que tenemos unas vidas, a veces el capitalismo ha hecho una vida tan enfocada en la seguridad que buscamos riesgos absurdos, ¿no? Porque hay una falsa sensación de seguridad y que no puede pasar nada y que las niñas y los niños no pueden salirse del perímetro del parque guardado porque si no les pueden pasar cosas horribles, que entonces buscamos riesgos absurdos. Bueno, pues en esta idea del conflicto, del poder, de la violencia que asume el poder, del riesgo y de la necesidad de conflictuar con el poder permanentemente, como se decía ayer, estar dispuesto a que te partan la cara, lo cual a mí personalmente me da miedo. Bueno, pues cómo integrarlo dentro de esas nuevas culturas de la Tierra, porque no hay ninguna enunciación así directa, aunque sí que está, o dentro de las necesidades humanas o incluso dentro de la imaginación, porque, bueno, pues también puede ser un poco iluso decir, esas ecotopías van a venir sin que nos arrasen un poco y que nos pasen por la ametralladora, ¿no? Bueno, pues ahí os lo dejo. Ojo. Vale, muchas gracias. Pues abrimos, si queréis, una ronda de respuestas. ¿A alguien le apetece empezar? Volvemos a nosotros. Vale, a ver. Yo creo que efectivamente creo que hay cosas que se están haciendo mal. Yo te cuento un poco la experiencia que yo he tenido ahí en la Universidad de Cantabria, por centrarnos en el ámbito universitario, ¿no? O sea, hay un profesorado, yo diría, yo cuando estudié educación en la UNED me encontré con un profesorado ultra conservador y demás. No es el caso de la Universidad de Cantabria. Hay un profesorado, por así decir, majo, pero un profesorado que no se quiere mojar prácticamente en nada. Es decir, un profesorado en educación que hace los exámenes tipo test, no por invertir tiempo en la corrección, sino por no tener conflicto con el alumnado. Y un profesorado que ve cómo se extienden las culturas del odio, pero que cuando se plantea hacer algo en común o meterlo transversalmente, lo que viene a plantear es que están hasta ridísima de cosas y que son personas precarias. Quiero decir, yo creo que algo está pasando en la universidad para que una parte bastante significativa del profesorado de las estructuras no se mojen en nada, siendo personas, como sucede en muchos otros ámbitos, que, a ver, hay gente precaria, pero no hay otra gente que tendría que quemar a un alumno como en la colilla de cigarro para que le echaran de su... ¿no? O sea, lo digo de una forma un poco provocadora porque creo que toda la cuestión de la transversalización de las miradas ecosociales y demás requieren... O sea, yo creo que lo que estamos viviendo sin pasión y sin voluntad, sin amor por el alumnado en el que estás y amor por la vida, es difícil que se transforme. Entonces, yo creo que objetivamente hay un problema. Creo también que durante muchísimo tiempo, no solamente en el ámbito de la universidad, sino también en los ámbitos políticos, el discurso constante de no entremos en los diagnósticos y fijémonos en lo que se puede hacer, que además sea motivador para la gente, a mí me parece una cagada monumental. Porque lo que decía Miguel es una realidad. Somos los relatos que nos contamos. Y lo que hay es una disputa de un relato que dice que las personas no formamos parte de la Tierra, que las personas nos podemos organizar individualmente, y de un capitalismo que sobre todo es una antropología que defiende que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Y eso o le restamos peso o le restamos o no vale. Porque podemos tener muchas alternativas, pero las alternativas se transforman en cosas monstruosas si se ponen en marcha con la misma lógica.
Es decir, las energías renovables, los coches eléctricos, los alimentos, o sea, se transforman en una alternativa monstruosa si se hace con la misma lógica. Entonces, hay un punto de retirar base que a mí me parece que es clave. A mí en ese sentido, y voy conectando con algunas de las otras cosas que se han planteado, creo, o sea, a mí no me gustaría que quedara como que yo vengo a proponer una especie de metodología basada en el enfoque de necesidades, porque a lo mejor ahora son las necesidades y con otro grupo entra de otra manera. Yo lo que sí me parece clave es trabajar el enfoque de la sostenibilidad de la vida, es decir, ¿qué somos como seres humanos? Dependientes de la tierra, dependientes entre nosotros, vulnerables, y lo que hace falta para sostener las vidas vivas en buenas condiciones para todos y todas. Eso es lo que me parece clave, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no es difícil poder recolocar toda la cuestión también del poder y del conflicto. Porque al final, cuando tú estás hablando de lo que hace falta para sostener las vidas dignas vivas, como proceso interaccional, ya puedes empezar a trabajar límites, el acceso a los bienes, el acceso a la riqueza, la huella ecológica, es decir, lo que unos quieren de más como otros lo quieren de menos, ¿no? Y toda la cuestión del conflicto y del poder que efectivamente está en el corazón del problema, ¿no? Entonces, bueno, que no me gustaría que quedara como que, porque tenemos mucho la tendencia a proporcionar enfoques metodológicos que dicen de repente, mira, la recetilla habla de las necesidades de Max Neff. No es eso para nada, ¿no? Lo que me interesa es lo otro. Esta ha sido una teoría que valía para eso y en otros casos pueden ser hablar de paz o hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Lo que me importa es lo que le quita relato a precisamente esa cuestión antropológica de ser seres aislados en pleno deseo de fuga de la tierra permanentemente y seres además aislados entre humanos, ¿no? Y luego quería comentar con esto del riesgo y el tema de la activación y la conciencia de las personas más jóvenes, ¿no? Yo he tenido dos experiencias recientes que me parece que son muy significativas, pero hay muchísimas otras, ¿no? Yo de primeras creo que las personas jóvenes están tan inactivas ante el horror que tenemos alrededor como las personas adultas, sinceramente. No creo que se muevan menos que el profesorado de sus facultades, ¿no? Entonces, me parece que dejar de criminalizar o estigmatizar a la juventud es un elemento clave para poder trabajar con ellos y ellas, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, las experiencias que os iban a contar fue la de la Dana de Valencia. O sea, yo había trabajado con un instituto de Alacuás y había estado en un taller maravilloso que organizó una profe de economía en Alacuás con cuarto de la ESO, antes de la Dana. Y después de la Dana, como yo había hablado tanto de ese territorio como un territorio vulnerable y demás, me sentí tan mal de repente haber sido una Cassandra para gente tan joven, ¿no? Que llamé a la profe y organizamos un nuevo encuentro. Ya estaban en primero de la ESO, ¿no? Fue alucinante. Les hicimos una entrevista que se publicó en Contexto, que es casi como una especie de etnografía. Si queréis echarle un vistazo, está ahí. Las preguntas fueron, que todos y todas respondieron por escrito, fueron ¿cómo lo has vivido? ¿Qué papel ha jugado? ¿Cómo valoras el papel de la política pública? ¿Qué has hecho y qué has aprendido? ¿No? Bueno, en el que has hecho y el que has aprendido, o sea, todos se habían activado, todos habían salido a la calle, se habían organizado unos en el instituto, otros en el barrio, todo el mundo había salido y todos lo que decían, los 3 aprendizajes que habían hecho era, primero, no somos sujetos aislados, formamos parte de una comunidad que te salva cuando lo necesitas. Segundo, no somos una mierda de juventud y estábamos todos y todas en la calle para intentar ayudar al vecindario. Y tercero, la política pública nunca hará nada que tenga que hacer si no estamos organizadas para obligar a que lo haga. Fueron sus 3 aprendizajes, ¿no? Hace 2 semanas hablé con la profe, ahora están en segundo de bachillerato. Y en segundo de bachillerato me decía la profe, dice, estamos haciendo unos proyectos alucinantes de conformación de cooperativas y me decía la profe, ¿no te puedes imaginar cómo ha cambiado el clima de este grupo
el tipo de cosas que quieren estudiar y demás. Lo digo para dar ánimo, porque si bien la transversalización es clave, no desdeñemos lo que son acciones puntuales en algunos lugares. O sea, yo creo que todas podemos tener la experiencia de una charla, un profe, alguien que dijo algo que de repente nos hizo mirar de otra manera, ¿no? Lo digo porque necesitamos la transversalización, pero estamos en un punto en el que no podemos aspirar a una metamorfosis que consiste en encerrarse en un capullo y esperar a hacer la mariposa. No. Necesitamos irnos desprendiendo de lo viejo a lo vez que hacemos lo nuevo. Y entonces hace falta lo uno y lo otro, ¿no? Bueno, eso. Fenomenal, muchas gracias. Si queréis por aquí también te hago. No, yo solamente también aportar una idea. Me parece que la gente no es que no sepa que estamos en una situación insostenible. Es que no tiene herramientas que le permita vislumbrar otro marco diferente o salidas. Y cuando ya lo habla de esa forma de trabajar con los jóvenes, lo que se está haciendo es abrirle las puertas para la reflexión y para poder imaginar otras formas de hacer. Las recetas que se están llegando a la gente, o sea, yo estoy casi segura que todo el mundo sabe que no va bien las cosas, porque lo están percibiendo en sus propias vidas, en sus propias carnes, desde lo material, lo propiamente diríamos que tiene que ver con la subsistencia, ¿no? Que cada vez es más precaria en cada vez más gente, ¿no? En nuestros entornos privilegiados de antaño, ¿no? Con respecto a otras personas del planeta. Y esto, el problema es que muchas veces las personas más precarias son las que menos tiempo tienen para reflexionar. Si tú trabajas a destajo limpiando portales y luego tienes que ir a recoger a los niños y las niñas al cole y luego tienes que preparar la cena, eso no te permite buscar esas salidas. Pero yo creo que sí que es muy importante por eso el trabajar desde esa reflexión, desde esa construcción colectiva, desde oírles primero, desde esos duelos que tienen y desde ahí construir distinto, ¿no? Y yo creo que además, y también un poco lo apuntaba antes, en gran medida las fórmulas que les ha llegado a mucha gente sobre lo que hay que hacer son fórmulas ecopijas. Y esto creo que lo que hace es decir, ya me están diciendo a mí esta gente, que es una gente de clase media o privilegiada, que tengo que hacer esto así o que la solución es esta. Eso es lo que les lleva, ¿no? Les está llegando ese tipo de soluciones. Y eso, además, ha generado un efecto rebote con las propuestas ecologistas en general. Se mete que aquellas propuestas ecologistas que son más transformadoras, que van más a la raíz de los problemas, que quieren construir, ¿no? Desde lo social, pues ahora mismo hay un rechazo al ecologismo que es de igual medida prácticamente que el feminismo, ¿no? O cuando ahora mismo acabamos de pasar un verano lleno de incendios y los ecologistas no dejan que el monte se utilice y que esté limpio, ¿no? Cosas así que llegan a los imaginarios y entonces, claro, se perciben las soluciones como no verdaderamente soluciones vitales o soluciones que van a mejorar sus vidas. Y luego no debemos tampoco de estar al margen de el discurso xenófobo que hay, que lo que hace es enfrentar a los últimos y los penúltimos. En vez de poner el foco en la parte de acaparación de riqueza, diríamos, inmoral, y que además tiene un reflejo en el planeta, claro, ¿no? Pero supongo que conocéis el informe de Oxfam, que el 10% de la población mundial más enriquecida es la responsable histórica del 50% de las emisiones. Y eso, si la mayoría de la población supiese eso, tendría más tendencia a generar comunidad y desde abajo que mirar hacia arriba, ¿no? Y por último, yo creo que el conflicto con el poder va a estar, o sea, no se va a poder eludir. Es que si somos peligrosos en algún momento y peligrosas como imaginario colectivo, pues eso, y de hecho ya está en muchos territorios, es un conflicto claro, ¿no? De enfrentamiento de la propia vida, ¿no? Todas estas comunidades que se enfrentan al extractivismo, por ejemplo, ¿no? Y que pagan con sus propias vidas. Eso existe. Y que cada vez cuanto más vayamos avanzando ese conflicto, yo creo que se va a ser más grande. Por lo tanto, tendremos también que prepararnos para ese conflicto
no un conflicto ya, diríamos, de pequeña escala, sino incluso a lo mejor de mala escala. Yo creo que es una cosa que está ahí, ¿no? Y que no la podemos eludir. Bueno, pues yo también hacer ahí algún breve apunte de lo que habéis hablado. Pero se me ocurre que, por ejemplo, con el tema de la Agenda 2030, que es una cosa que levanta muchas suspicacias, yo creo que habría que tranquilizar a la población diciendo que la Agenda 2030 solo es un pin que se pone aquí uno en la solapa. Entonces, que nunca un pin le ha hecho nada malo a nadie. O sea, que claro que no. Es decir, relajado, nadie os va a quitar el coche, es un pin, os lo podéis poner vosotros, el PSIV te lo lleva, pero si no os gusta, pues no lo pongáis. Bueno, digo como... No, pero... Bueno, y por aterrizar a las cosas que comentabais, yo sí que creo que todavía hay mucho desconocimiento de la insostenibilidad de nuestro modo de vida. Y voy a poner un ejemplo como muy sencillo, pero que a mí me deja siempre estupefacto, que es el tema de todo el desarrollo digital, ¿no? Los móviles, las inteligencias artificiales, lo que comentaba yo antes de la reunión, una asamblea en el instituto de mi hijo, porque han prohibido los móviles, entonces pues la gente que se reúne a hablar, claro, y todo el rato se está escamoteando un tema que es crucial en esta idea de poner todos los huevos en esa cesta, que es, no hay recursos, ¿vale? Entonces, pero efectivamente, si ya del tema que está revolucionando toda nuestra realidad, ni siquiera hay en un telediario o en un periódico bueno, ahora se habla de los centros de datos, de que chupan mucha agua, pero claro, nadie está diciendo, bueno, pero es que esto que estamos hablando, puesto en proyección de aquí a 30 años, es que es imposible. O sea, es que no es posible. Yo es algo que se lo comparto a mi hijo y me parece que es una idea que es fundamental, porque es muy disruptora. O sea, sí, la sociedad está apostando todos los huevos aquí, pero que esto es imposible, ¿vale? Entonces ya ahí, a ver cómo gestionamos. Me parece que yo soy más de compartir, por ejemplo, con los chavales la realidad que de escamoteársela en huidas fantasiosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que si los chavales, aunque tengan muy corta edad, oyen hablar de esto, ya dice, ¿cómo? ¿Que hay alguien por ahí que está diciendo que es que no hay los recursos materiales para prolongar esto? Bueno, pues son maneras de que se vea esa insostenibilidad de un modo mucho más claro, porque que se derrita el Ártico o muchas otras, o que el Amazonas se deforeste, son tan lejanos que son muy abstractos, están en el nivel de lo abstracto. Pero esto, digamos, lo aterrizaría a una cosa muy inmediata que todos estamos sufriendo, que además es muy disruptivo y que nos permite conectarlo con la crisis climática, energética, que haya mucho más nivel, ¿no? Con respecto al derrotismo, digamos, de la gente que queremos cambiar las cosas y vemos esta realidad, creo que tenemos que ser un poco compasivos con nosotros. Muchas veces hay como una especie de ensalzamiento de la ultraderecha, como si estuvieran siendo geniales y propositivos y tal, y básicamente es que tienen la sartén por el mango y hacen lo que les da la gana, y además van a favor del relato. Con lo cual lo que dicen es, os hemos contado este rollo, pues ahora os contamos ya un delirio todavía más heavy en la misma dirección, y eso es ir con las cartas marcadas. O sea, es muy difícil. Ahora, la diferencia es que el contrarrelato que nosotros podamos oponer es que es real. Eso es una fantasía delirante. Bueno, pues yo creo que un relato real, aunque sea más complejo, pero que realmente apela a las vulnerabilidades, a las necesidades, pues a la larga va a ser mucho más fructífero. Porque el otro es una huida hacia adelante, ¿no? Y luego, por último, esto que planteabas, Luis, del conflicto, que me parece que efectivamente es un tema y que cada vez se va haciendo más claro, que nos abocamos a una confrontación virulenta, no sabemos hasta qué escala, ¿no? Por lo menos en el caso del proyecto de Ecotopías, a nosotros eso puede ser una cosa que también frene a la hora de la imaginación, porque dices, ¿cómo articulamos estos conflictos? Y eso puede ser muy bloqueante, porque es difícil tener las respuestas a día de hoy. Nosotros tomamos la decisión de que para imaginar bien tendríamos que de algún modo hacer como una elipsis con el proceso de transición. ¿Cómo es ese proceso de transición? Bueno, no lo sabemos, es complicado, pero es mejor poner el foco en donde queremos llegar. Por lo menos como primer paso.
vamos a ver a dónde queremos llegar y entonces ahora vamos a ver cómo podemos hacer esa transición y en qué modo hay que lanzarse a un conflicto. Y por ello, simplemente y por curiosidad, creo que ya hay un autor que es Kim Stanley Robinson, que es un autor de ciencia ficción, así que se ha centrado mucho en hablar de estas cosas y tiene un libro que se llama El Ministerio del Tiempo, que os recomendaría porque justamente él ya ha hecho ese ejercicio realista de imaginación, de pensar cómo transicionamos a una sociedad pues que en el año 2040 y poco está ya dirigida hacia una completa descarbonización de la economía y del planeta y digamos que se está dirigiendo ya en un cambio de paradigma de tal modo que podemos imaginar en el 2120 ya un sitio completamente distinto. Incluso que nos da para soñar con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ese conflicto va a suceder y lo vamos a tener que afrontar tan con las condiciones que venga, y está bien que lo vayamos masticando y mascullando, pero digo que también para poder imaginar a veces tenemos que hacer esa trampa, que es ni tenemos que proponer el mundo entero resuelto, ni tenemos que enfangarnos en cómo es ese proceso. No. Vamos a imaginar y soñar el lugar a donde queremos llegar, que luego ya a lo mejor ese, si lo perfilamos bien, es mucho más fácil ahora hacer el camino entre medias. Yo solamente un apunte. Yo sí que creo que hay que tener muy claro el diagnóstico y que no se sabe del diagnóstico. Lo que digo, la hablaba es un poco de la insostenibilidad de las propias vidas en lo cotidiano. Sí, eso sí. No, o sea, que no se sabe por dónde tirar, porque es que desde esa insostenibilidad, desde esa emergencia personal, familiar y comunitaria, no sabes por dónde tirar. Entonces, Fenomenal. Bueno, estamos en tiempo, no sé, Yayo, si quieres decir una última cosita. Y una última cosa, porque dije que iba a poner 2 ejemplos y se me olvidó poner el segundo que hacía más referente a lo que decías tú, ¿no? Lo nombro nada más para no comer más tiempo. Y es cómo de repente, después de 2 años de movilización contra el genocidio, contra el pueblo palestino por parte del gobierno de Israel, de repente emerge un movimiento de gente joven súper potente, ¿no? Y emerge, desde mi punto de vista, porque la Vuelta Ciclista ha sido un elemento de transición donde de repente un montón de gente ha tenido la posibilidad de salir a la calle en un movimiento muy capilarizado, muy horizontal, muy autoorganizado, y digamos, lo que ha sucedido con la Vuelta Ciclista, que además iba increciendo, de repente logra, de alguna manera, pulverizar el bloqueo de los algoritmos en medios de comunicación y demás. Yo he hablado con un montón de chavales y chavalas muy jovencitas que decían de repente, es que cuando a mí me han llegado esas imágenes de los niños y las niñas, de la situación, no podían no hacer nada. Ese no poder no hacer nada, nutrido con una experiencia un poquito épica, como es la de la Vuelta Ciclista, que era más sencilla. Luego la mirada de lo de la flotilla, que era una experiencia, digamos, un poco más extrema en el sentido de la gente que iba, ¿no? O, por ejemplo, una referencia, o sea, a mí, por ejemplo, me encanta ver la referencia de Greta, que es como una representación de la vulnerabilidad más extrema, ¿no? Que primero sale a la calle contra la emergencia climática y en ese despertar político después no puede dejar de estar ante el genocidio en Gaza. Yo creo que es un recorrido y que además cuando viene y le preguntan, dicen, no, yo no te voy a contar lo que yo he sufrido porque lo importante es esto otro, ¿no? Es decir, a mí me parece que hay ahí también como que la experiencia que nosotras estamos teniendo en Cabezón de la Sal y en nuestra zona rural es que las personas más jóvenes han empezado a estar en cuanto son protagonistas de algunos actos que de alguna manera confrontan. Tienen la sensación de estar haciendo algo colectivamente que les confronta contra el orden que les parece que les aplasta. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? me ha venido a la cabeza el hilo de lo que comenta Yayo, ¿no? La idea esta de los cisnes negros, que supongo que habréis escuchado, ¿no? De Thaler, que es que momentos de la historia en el que cosas poco probables parecían imposibles, de pronto se consolidan y se cristalizan, ¿no? Estos cisnes negros no saben de la nada. No son champiñones, no son... Bueno, los champiñones tampoco saben de la nada.
Pero me refiero que no es algo que es que de pronto es magia potagia, sino que previamente requiere unos procesos de creación, de siembra, de generar iniciativas que van conformando de pronto algo que está ya, ¿no? Y esto de la Vuelta Ciclista es que fue Claraverde un cisne negro, ¿no? O sea, como que empezaron unos cuantos en la salida de la primera etapa, que yo no sé ni cuál era, no sé si era Girona o sí. Y de pronto todo esto fue sumándose, ¿no? Porque te interpela. Llevábamos 2 años organizando manifestaciones contra el gobierno de Israel en apoyo a Palestina. Esas manifestaciones fueron conformando imaginarios y de pronto estallan, ¿no? Entonces no pensemos que todo lo que podamos hacer cae en saco vacío. Seguramente está sumando y está generando procesos que esperemos que consoliden y cristalicen, ¿no? Y que el día anterior no se preveía que eso iba a ocurrir y de pronto ocurre, ¿no? El 14M nadie vio venir el 15M y de pronto eso fue un estallido social, ¿no? Y tenemos que sembrar todo lo posible para que eso ocurra. Vale, pues entonces ahora sí lo dejamos aquí, que estamos en hora. Nos vamos a quedar, ¿no?, con un poquito así estos deseos, estas alternativas que estábamos diciendo, ¿no? Que al final esas experiencias colectivas, cuando tienen éxito, funcionan y tienen un potencial educativo transformador muy potente, ¿no?, para todo lo que hemos traído a la mesa. Y justo, bueno, pues de experiencias hablaremos ahora después del descansito a la 1:30. Así que, pues aquí nos quedamos. Muchas gracias.